Avui comencem aquest cicle de conferències que tenim programades fins al juliol, però la idea és continuar, és a dir, tenir sempre cada tercer dimarts de mes oferir una conferència en principi amb l'objectiu d'aconseguir opinió de primera mà, de gent experta, sobre temes que ens poden interessar, temes a vegades relacionats amb mites que tenim o idees preconcebudes sobre les coses, i portar aquí gent que en sap o que té una opinió més pensada, més científica o més raonada, ens pot ajudar a nosaltres mateixos a tenir una opinió també més crítica, més encertada. En aquest sentit, per això organitzem aquestes conferències. Estan organitzades per federalistes d'esquerres, però en principi són obertes a tothom i no hi haurà cap tipus de problema en aquest sentit, però és que estem col·laborant en l'organització del casal, pel casal aquest. Estem nosaltres, jo personalment soc del barri i hi ha molta gent aquí que és del barri i que la idea és col·laborar perquè aquest casal tiri endavant. Aquí tenim, per començar, tenim una persona, no podríem tenir millor opció per començar, és el Manuel Cruz. El Manuel Cruz és catedràtic de Filosofia Contemporània de la Universitat de Barcelona, és autor de molts llibres, és que no m'he posat a comptar-los, m'ha fet molta mandra, però a part d'això ha sigut traductor d'alguns llibres a l'anglès i a l'italià, té diversos premis, el Premi Anagrama, Premi Espasa d'Assaig, Premi Internacional d'Assaig Jovellanos, Premi Miguel de Unamuno d'Assaig, en fi, és una persona molt important des del punt de vista professional, acadèmic. Però a part d'això té una vessant que també està aquí en part per això, és perquè és una persona que ha estat molt implicada i li agrada, se sent molt responsable respecte a la societat en la que vivim i vol donar opinió, vol participar i vol estar intentant ajudar a la resolució dels problemes que vivim. Aquesta característica potser l'ha portat a ser parlamentari, ha estat parlamentari a les Corts Espanyoles, ha estat senador i ara en aquests moments continua sent senador, però té a més la característica de que en les eleccions passades va ser el president del Senat. És a dir, això vol dir que tenim una figura impressionant aquí al costat. No sé si no és massa, però forma part de la seva manera de ser, que ens ha dit que sigui de seguida a venir, a presentar la conferència sense cap tipus de problema, i això realment penso que té molt de valor i jo personalment li agraeixo molt. En fi, et passo la paraula, tota teva, y muchas gracias por estar aquí, Manuel. Gracias, Mireia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todos vosotros por venir en estas circunstancias. Bueno, antes de empezar, hay una cosa que os quería... Quizás si hubiera otro tipo de público sería más pertinente decir lo que voy a decir, pero lo voy a decir igualmente. Yo suelo ser partidario de poner ejemplos. Me gusta poner ejemplos en mis intervenciones. Siempre aclaro que pongo ejemplos, digamos, no por una especie de paternalismo, para que la gente me entienda, tal, sino para entenderme yo. Es decir, para poner a prueba las cosas que, digamos, más o menos abstractas que puedo plantear, encontrar casos prácticos donde esto se materialice. Como en este caso vamos a hablar de lenguaje y política, los ejemplos tendrán que ver con la política. Entonces, en todo caso, yo no quisiera que los ejemplos nos distrajeran. Es decir, si alguno de los ejemplos, por cualquier razón, os perturba, no estáis de acuerdo, etcétera, bueno, pues quiere decir que he escogido mal el ejemplo, no que lo que yo quiero demostrar esté equivocado.
Bueno, entonces la invitación era para un tema, bueno, no es un secreto, se lo voy a decir, que me resistí un poco a aceptar al principio, ¿no? Yo intenté cambiarle el tema y tal, pero la Mireia, que es tusuda, me dijo, no ni a hablar, este es el tema, ¿no? Bueno, ¿por qué me resistí al tema? Me resistí al tema porque lo encontraba un tema difícil de abarcar, lo encontraba un tema, digamos, casi oceánico. ¿Y por qué lo encontraba oceánico? Porque alguien puede decir, bueno, el uso del lenguaje en la política, pues no hay apartán, es un tema que es fácil de acotar. Bueno, yo lo encontraba oceánico por las implicaciones, vamos a decirlo así, filosóficas del asunto. Y intentaré ser breve en este preámbulo, ¿no? La cuestión del lenguaje no es una cuestión, digamos, accidental, secundaria, un asunto de una importancia menor cuando hablamos de política. Es una cuestión central, por una razón muy simple, y es, en filosofía, uno de los tópicos es definir al ser humano. Digo ser humano por no decir hombre, porque si digo hombre debería decir hombres y mujeres, y me metería en un lío. Entonces voy a hablar de ser humano, digamos, intentando ser inclusivo, ¿no? Bueno, entonces, como sabéis, se ha repetido mucho, ¿no?, la definición del ser humano como un animal racional. Y también Aristóteles definía al ser humano como un animal político, zoon politikon. Bueno, pues en realidad, a mi juicio, la definición que reúne y sintetiza las dos anteriores, las de ser racional y animal político, es el lenguaje. Es decir, si me permitís esta definición, el ser humano es un ser de palabra. Es un ser de palabra. Y esto es lo que nos constituye como seres humanos. Es del lenguaje del que brota la razón y no al revés. Y por eso mismo, eso nos hace seres sociales. Somos seres sociales porque tenemos lenguaje. El lenguaje, como sabéis, es siempre el lenguaje de la tribu, el lenguaje de un grupo, el lenguaje de una sociedad. Lo que no existe, así por definición, es el lenguaje privado. La idea de un lenguaje privado es absurdo. ¿Qué sentido tendría un lenguaje privado? El lenguaje intenta ser, tiende a ser el lenguaje mismo, máximamente universal. Y por así decirlo, el mejor lenguaje que fuéramos capaces de concebir sería un lenguaje susceptible de ser entendido por todo el mundo. En nota a pie de página. Yo recuerdo que una vez leí, hace tiempo en la prensa, y a lo mejor no recuerdo bien, pero creo que no estoy muy equivocado, que no sé si era la NASA o la CIA o el ejército americano, no sé quién, que estaba patrocinando un estudio para intentar pensar un lenguaje que sirviera para nombrar, para poner encima de, creo que era, no sé, los bidones radioactivos o algo así, que claro, que podía tener una caducidad de centenares o de miles de años. Es decir, bueno, ¿qué lenguaje podríamos poner? ¿Qué podríamos poner para que si esto lo ven gente de la especie humana dentro de 2000 años, que vayan ustedes a saber cómo y qué hablarán, lo pudieran entender? Bueno, pues el mejor lenguaje se precisamente aquel que, digamos, que pudiera entender toda la humanidad. Lo que no existe es el lenguaje de una sola persona. Entonces, en ese sentido, hablar de lenguaje es hablar de algo absolutamente, digamos, estructural, consustancial del ser humano. Y por tanto, hablar, como solemos hacer todos, del lenguaje como si fuera una mera herramienta, un instrumento, un arma, aunque lo voy a hacer a partir de ahora, quede claro, pero es devaluar un poco el lenguaje. El lenguaje es mucho más que un mero instrumento. O, como decía un filósofo, maestro de mi maestro, Gadamer, que fue maestro de Emilio Lledó, el lenguaje, decía él, es un juego que nos juega. Es un juego que nos juega. O sea que el lenguaje juega con nosotros. No nosotros, como solemos hablar, utilizamos el lenguaje, manejamos el lenguaje. No, no, el lenguaje nos juega. Nosotros algo así como somos las piezas. Pero lo que existe, el que mueve las piezas es el lenguaje mismo, el juego mismo. Bueno, en todo caso yo hablaré, para entendernos, del lenguaje como un instrumento, como una herramienta, como un arma, pero en todo caso
lo primero que tengo que decir, ya intentando meternos en harina, es que el lenguaje, si hablamos de él como un arma, es primero un arma extremadamente poderosa y precisamente por eso es un arma de doble filo. El lenguaje es un artefacto de un poder tal que puede servir tanto para generar el mayor de los daños como para provocar la más intensa felicidad. Yo alguna vez lo he comentado, ¿no? Es decir, una de las cosas que más feliz hace a la persona enamorada son las palabras de la otra persona. Pero al mismo tiempo, también las palabras de esa otra persona son las que más daño le pueden hacer. Las que más daño. O sea, lo que más nos puede doler en materia de lenguaje son las palabras de las personas a las que apreciamos. Y cuanto más las apreciamos, más felices nos pueden hacer sus palabras, pero también más daño nos pueden hacer. El lenguaje puede servir, además de para tanto la felicidad como el dolor, para clarificar o para oscurecer. Y las dos cosas las puede hacer el lenguaje. Cuando nosotros hablamos en el lenguaje cotidiano o en el lenguaje de la política de que alguien es un gran comunicador, lo que estamos diciendo es que efectivamente consigue a través del lenguaje clarificar los asuntos, hacernos inteligible algo que de salida nos parecía confuso y oscuro. Entonces el buen uso del lenguaje en cualquier ámbito sirve para esto, sirve para que entendamos mejor la realidad. Cuando nos encontramos con alguien que habla bien, en cualquier campo, no hace falta que sea solamente en campo intelectual, el baldano de turno, que habla bien, digamos, con lenguaje rico del fútbol, de pronto esa experiencia banal, le pongo el ejemplo del fútbol para que se vea que es un ejemplo bien banal y bien trivial, eso mismo es como si adquiriera más riqueza, como si adquiriera más complejidad, como si lo entendiéramos mejor. Es lo mismo las palabras del poeta, etcétera, etcétera. Y al revés, no disponer del lenguaje es de alguna forma quedarse corto con el mundo. Cuando alguien dice es que me faltan palabras para, malamente, su mundo es más pobre. Inevitablemente el mundo de una persona con poco lenguaje es un mundo más pobre, para su desgracia, claro está. Pero a la inversa, que es probablemente lo que más preocupa o lo que más nos preocupa cuando se habla del uso del lenguaje en la política. El lenguaje también puede oscurecer, también puede confundir. A esto intentaré dedicarle, digamos, la segunda parte de mi intervención, pero vamos, que por ejemplo el lenguaje político es fuente permanente de confusión, de generación de malentendidos deliberados, etc. Podemos poner muchísimos, ¿no? Pero ya digo que intentaré detenerme en esto en la segunda parte. Ahora, por poner un ejemplo que he utilizado en alguna ocasión, pensaba en el ejemplo de la expresión líneas rojas. Cuando en el lenguaje político se utiliza así como que no hace nada, ¿no? De la expresión líneas rojas. Tras ese sintagma, así aparentemente tan simple y tan efectivo, se pueden vehicular muchos engaños, muchas trampas. Se pueden hacer trampas con el lenguaje. Cuando alguien dice, bueno, vamos, hemos de poder hablar de todo tal sin líneas rojas. Dices, bueno, ¿qué quiere decir sin líneas rojas? Que se puede hablar absolutamente de todo, sin ninguna restricción. Bueno, así suena bien, pero alguien puede decir, bueno, pero por ejemplo, ¿es una línea roja afirmar que la convivencia en cualquier sociedad se tiene que basar en el marco del respeto a los derechos humanos? ¿Eso es una línea roja? Claro, según cómo usemos el lenguaje, alguien diría que es una línea roja, pero todos damos por descontado que eso no es una línea roja. Es decir, que cuando utilizamos ese lenguaje, o si alguien dijera, oye, líneas rojas no, podemos hablar de todo. Bien, yo propongo que nos planteemos en algunos supuestos la reintroducción de la tortura. ¿Qué diríamos? Hombre, no, ¿qué me estás diciendo?
Entonces, fijaos, cuando se dice esto, ¿qué supuestos se están deslizando? No hace falta que me explaye más en este asunto, porque enseguida se ve lo que se quiere decir. Todos damos por descontado que hay cosas que son condición de posibilidad de la convivencia. Y que si hablamos de convivencia, eso no es una línea roja, es una condición de posibilidad. Las líneas rojas se establecen dentro de las condiciones de posibilidad, dentro de las líneas, dentro del marco de lo que todos aceptamos. Líneas rojas son lo que yo particularmente considero inaceptable. Pero el marco mayor no puede ser una línea roja, porque si no, igual que decimos que nuestra convivencia, el respeto mutuo, es que es una línea, me estás imponiendo la línea roja de que sea educado. Hombre, no, ser educado no es una línea roja, es el marco de nuestra convivencia. Pero es solo un pequeño ejemplo para ir abriendo boca, ¿no? En todo caso, me parece que es muy importante que, aunque seamos conscientes de que efectivamente con la política, con el lenguaje, se pueden tener comportamientos políticos censurables o inadecuados, pero eso en ningún caso nos debe hacer olvidar lo más importante. Y es que la política es fundamentalmente palabra, y tiene que ser palabra. Y es importante que sea palabra. Obviamente, buena palabra. La palabra que ilumina y no la palabra que oscurece, la palabra que permite establecer empatías y no la palabra que genera odio, por descontado. Pero la política es fundamentalmente palabra. Dicho de otra manera, la palabra es, otra palabra es el mejor instrumento del que disponemos para deshacer los malos usos del lenguaje. Mirad, había un filósofo analítico que se llamaba Austin, que escribió un libro con un título magnífico, que es Cómo hacer cosas con palabras. Y entonces él ahí desarrollaba la tesis de que el lenguaje es una forma de acción. Es decir, que esa idea de que una cosa es la práctica y otra cosa es el lenguaje que habla de la práctica, pero que el lenguaje permanece en el plano, digamos, abstracto o espiritual, que eso es un error. Que los seres humanos hacemos cosas con palabras. Ejemplo súper sencillo. Los documentos. Los documentos oficiales son actos. Cuando se promulga una ley, cuando aparece publicada una ley en el Boletín Oficial del Estado, esa ley entra en vigor. Es una acción. A Javier Pradera le gustaba mucho poner el ejemplo de un pelotón de fusilamiento y el grito de fuego. Cuando el sargento o el capitán, lo que sea, que manda el pelotón dice fuego, esa palabra es una acción, porque desencadena una acción. Por tanto, se pueden hacer cosas con palabras. Hay que ser muy cuidadoso con el lenguaje, porque el lenguaje genera efectos. Y hoy de esto hablamos cada día. Nosotros hablamos constantemente de los delitos de odio. Los delitos de odio son fundamentalmente, no solo, pero suelen ser delitos verbales, para entendernos. Y hoy en día, a diferencia de lo que pasaba hace unos años, pues un partido de fútbol se puede interrumpir porque hay insultos. Entonces eso se considera que es una acción y que no se puede permitir. Fijaos que antes no pasaba eso. Antes digo, yo digo lo que quiero, ¿qué más da? Son solo palabras. Digamos, la excusa que se utilizaba para eso era, son solo palabras, no vas a parar un partido de fútbol porque alguien grite. Y hoy decimos que no, que eso no se puede consentir. Bien, ¿cuál es la forma de desactivar esas malas palabras? Por supuesto que puede haber las prohibiciones, todo lo que queráis, pero básicamente otras palabras. Para neutralizar los malos efectos que provocan las palabras, los hemos de neutralizar fundamentalmente con otras palabras. Y esto, por favor, retenedlo, porque es algo que luego me gustaría retomar. Esta insistencia en el lenguaje, a lo mejor a alguien le parece que es un poco como innecesaria, un poco reiterativa por mi parte, porque, a fin de cuentas alguien puede pensar, ya está, esto ya lo sabíamos, que la política transcurre en ese plano. Pero creo que no está de más recordarlo por una razón, porque nuestra sociedad, no sé si sobre todo en los últimos tiempos, realmente está aceptando la cancha
de la palabra como la cancha en la que se tiene que jugar, digamos, la competición política. ¿Por qué? Bueno, de momento porque nuestra sociedad está fuertemente emotivizada, y el ámbito de las emociones no suele ser el ámbito de la palabra. El ámbito de las emociones es el ámbito de los símbolos, de las imágenes. El registro emotivo no es fundamentalmente un registro verbal. Y sin embargo, nuestra sociedad es una sociedad extremadamente emotivizada, y en algunos lugares más que en otros. Eso causats de dir, pero es creciente esto, es creciente. Y de hecho, mencionaba hace un momento el caso de los delitos de odio. Es muy interesante cómo digamos, estos registros, los registros emotivos, están sustituyendo cada vez más a las convicciones. Antes nuestra sociedad, digamos, los ciudadanos de una sociedad, en cierto modo, se agrupaban por sus convicciones, por sus ideales, si queréis decirlo así. Hoy, en gran medida, se agrupan más o se identifican más o tienden a identificarse más por sus emociones, por sus identificaciones, por sus sentimientos. Y la insistencia en el elemento identitario, los nuestros, sean unos o sean otros, tiene que ver con esto, con un sentirse con los mismos de uno. Claro, esto desde el punto de vista de la vida en común, desde el punto de vista de la política, de la polis en sentido propio de la palabra, es algo que nos debería preocupar un poco. No intento reintroducir una distinción que es abstracta, digamos, entre lo racional y lo emotivo. Creo que esa es una discusión mal planteada. Digamos, las razones están cargadas de emociones y las emociones están cargadas de argumentos. El problema es que las emociones suelen ser poco conscientes de los argumentos de los que vienen cargadas, y la emoción suele considerarse a sí misma como inocente, como limpia, como espontánea, como natural, cuando es tan cultural como lo otro. Y esto me parece que es un asunto, no sé si es en el que nos tenemos que detener ahora, pero que merece ser tenido en cuenta, porque con demasiada frecuencia se habla de esto, de los sentimientos, del sentiment, como una cosa casi telúrica, como una cosa que siempre ha estado ahí. Y eso es evidentemente un constructo cultural. Lo que pasa es que los individuos viven eso que es un constructo cultural con tal intensidad o con tal fuerza que para ellos es como si fuera un hecho natural, pero es cultural. Voy a poner un ejemplo un poco exagerado para ver si así, en fin, consigo convenceros. Nosotros sabemos, a través de la antropología cultural, que el complejo de Edipo es una construcción cultural. Y ha habido antropólogos que se han dedicado a estudiarlo. Pero nosotros vivimos el incesto con una repugnancia espontánea, como si fuera algo absolutamente natural. Hemos interiorizado ese elemento cultural de tal manera que no podríamos enfrentarnos a eso, ni aunque quisiéramos. O otro ejemplo extremo, recordaréis aquel caso de aquel equipo de rugby uruguayo que se estrelló el avión en los Andes, tal. Bueno, y hubo algunos que sobrevivieron comiendo la carne de sus compañeros, pero hubo otros que murieron porque no consiguieron superar la resistencia. Y pudo más esa resistencia, entre comillas, cultural, que el instinto de supervivencia. Entonces, lo digo esto porque es importante, cuando hablemos de la palabra, de los sentimientos, de las emociones, que tengamos presente el peso que todas esas instancias tienen. Pero en todo caso, si estamos hablando de la polis, si estamos hablando de la mejor manera de vivir juntos, las emociones que pueden jugar un elemento cohesionador,
también pueden ser un elemento conflictivo. Pueden ser un elemento que, por así decirlo, no permita una convivencia fluida en una sociedad plural. Las emociones y las emociones colectivas pueden tener un valor importantísimo en lo que he dicho, en la cohesión del grupo. Pero en sociedades como las nuestras, cada vez más plurales, cada vez más complejas, esa pluralidad también es una pluralidad de sentimientos, también es una pluralidad de identidades y de identificaciones. Y si cada cual va con su sentimiento por delante, no sé muy bien cómo se va a poder acordar una especie de ámbito común, porque con los sentimientos de otros, con otros sentimientos, bueno, yo no sé muy bien si uno puede hacer mucho más que respetarlos, pero ¿puede haber una mesa de diálogo en el que se dialogue sobre sentimientos? Suena casi como una broma, ¿no? Sobre sentimientos no vamos a poder dialogar, dialogaremos sobre otras cosas, susceptibles de ser expresadas en términos lingüísticos y racionales. En ese sentido, solamente quiero recordar una cosa que dice una filósofa, en fin, federalista y por tanto amiga de todos los presentes, que lo que nos hace propiamente seres humanos no es que experimentemos sentimientos o pasiones, sino que seamos capaces de gobernarlas. Eso dice Victoria Camps en un libro magnífico que se llama El gobierno de las pasiones, ¿no? En ese sentido, fijaos que yo creo que no hay mayor negación de la política que la que representa negarse a escuchar la palabra del otro. Eso, a mi juicio, es la mayor negación de la política. Por cierto, negarse a aceptar la palabra del otro, que hace unos años, algunos de los presentes, los más veteranos, nos parecía algo así como el paradigma de la intolerancia reaccionaria, ahora ya no es solo de la intolerancia reaccionaria. Empezamos a leer en la prensa situaciones en las que por defender estas ideas o estas, tal persona no pudo intervenir en tal lugar, no le dejaron hablar. No nos tomemos a broma este asunto. Yo el otro día hablaba con un compañero de Derecho y estábamos de acuerdo en este punto. Yo decía, si yo fuera director de un periódico y me viniera alguien con un artículo defendiendo el autoritarismo, el fascista o cualquier otro, me decía, ¿tú lo publicarías? Si estaba argumentado, sí. Si estaba argumentado, sí. Porque precisamente esto es lo que mejor nos permite confrontarnos. Lo que mejor nos permite, por así decirlo, desmontar políticamente al adversario es dejar que exponga sus razones. Si le aceptamos el juego de que él solo apele a los sentimientos, de alguna manera estamos aceptando que él se blinde en los sentimientos. No te blindes en los sentimientos. Dame tus razones y yo te daré las mías. Vamos a correr el riesgo de confrontar las ideas de unos y de otros. Pero decir de alguien que pues no se le deja hablar y me es igual la razón. Fijaos que he puesto el ejemplo más comprometido, el de un nazi. Por tanto, faltaría más. Si alguien dice, no, es que este señor es un homófobo, que lo explique. Es un heteropatriarcal, que lo explique. Es un lo que sea, un racista, que lo explique. Yo quiero que lo explique. La política es eso. La política es precisamente explicarse en público y decidir en público. Y por eso, no solamente esta situación que os he dicho, sino cuando tomaba estas notas, os confieso en lo que yo estaba pensando. A mí me pareció un auténtico escándalo cuando tomaron posesión algunos diputados en el Congreso, y yo estaba viendo la televisión y sabemos que la televisión filtra y tal, y hace que uno oiga más cosas y no se haga eco, no consiga hacerse una idea del estruendo que hay en el hemiciclo. Porque no sé cómo lo hacen con los micrófonos, pero consiguen dar, digamos, un sonido bastante civilizado. Y no se oye el estruendo y se oye al orador. Bueno, no había manera de entender al orador o al diputado que estaba intentando tomar posesión, porque estaba tomando posesión en nombre de algo que a otros diputados no les parecía aceptable. Bueno, no puede ser que no quieras ni escuchar la palabra del otro. Eso es la negación de la política, absolutamente, ¿no? Por tanto, es en la palabra
donde se ha de poner a prueba el valor de cualquier propuesta. Dit això, claro, no se me escapa que el lenguaje hace tiempo que dejó de ser esto que yo os decía hace un momento, una herramienta, un instrumento, un arma, para transformarse de alguna manera en el campo de batalla, en el escenario mismo de la batalla, ¿no? Y esto lo estamos viendo, ¿no? Es decir, en gran medida el debate político en los últimos tiempos es un debate por las palabras, por conquistar el territorio de las palabras, perdón, que es también el territorio de los argumentos. El caso de Trump es un caso clarísimo. Hay allí un empeño clarísimo de apropiarse en lo posible del lenguaje. Y todo vale para apropiarse del lenguaje. Ahora bien, creo que sería... Ahora vamos a entrar en la parte de, tal vez, pisar algún callo. Pero bueno, creo que sería un error, a mi juicio un poco farisaico, atribuir estas prácticas, digámoslo así, manipuladoras del lenguaje únicamente a unos. Creo que sería un error. Nicolás Sartorius tiene un magnífico libro que os recomiendo a todos, que se lee muy bien, que se titula La manipulación del lenguaje. Y entonces pasa revista, en fin, a un montón de expresiones habituales en nuestro lenguaje político y señala las trampas que contiene, ¿no? Bueno, yo creo que lo interesante, y recuerdo que un día hablando con él, yo le comentaba esto y él, muy castizo, me decía, no, si aquí manipula todo Dios, me decía él, aquí manipula todo Dios. Bueno, yo creo que lo interesante, lo que creo que puede valer la pena reflexionar, no es sobre esos casos flagrantes en los que la derecha utiliza una retórica, tal. El pensamiento no tiene que servir para cargarnos de razón, para reafirmarnos en lo que pensamos, sino que tiene que servir para reforzarnos críticamente, y ser capaz de darnos cuenta en cuántas ocasiones nosotros podemos llegar a cometer actos o tener actitudes que si las viéramos en los otros nos parecían absolutamente censurables. Yo siempre he pensado que una de las funciones de la filosofía es proporcionar medios para que no nos engañen. Bueno, pues en este caso hemos de intentar que no nos engañen con las palabras y no engañarnos nosotros a nosotros mismos con las palabras. Y eso creo que exige intentar analizar cuál es la lógica que subyace, los mecanismos, los dispositivos, que diría un Foucaultiano, que se utilizan en la manipulación del lenguaje. O sea, ¿de qué maneras se manipula? Porque hay maneras, de alguna forma, tipificadas. Por ejemplo, una de las formas más habituales de poner en circulación expresiones que generan engaño o confusión es a través de ese escamoteo que consiste en deslizar indirectamente o a través de un adjetivo, un verbo, una valoración positiva, hablar de algo en unos términos positivos que no han quedado justificados, pero de alguna forma familiarizar al oyente con que eso de lo que estoy hablando es algo positivo. Bueno, ¿cuándo ocurre eso? Pues, por ejemplo, ocurre cuando se utilizan consignas, a mi juicio, siempre solo mi opinión, ya me despedazaréis al terminar, pero de momento os doy mi opinión. Yo creo que eso ocurre cuando se utilizan consignas muy habituales, por cierto, del tipo no criminalicemos a. Es una expresión bien interesante, ¿no? Esto lo escuchamos o lo leemos constantemente, ¿no? La gente habla con absoluta desenvoltura de no hay que criminalizar, no sé, al Islam, no hay que criminalizar al independentismo, no hay que criminalizar a los manteros, no hay que criminalizar a los ocupas, etcétera, etcétera. Esa expresión lo utiliza mucho normalmente la izquierda, no criminalicemos a. Esta expresión, esta construcción como tal, con independencia de a quién se refiera, pero fijaos que está deslizando una idea, la idea de que
si desactivamos esa exageración de llamarles criminales, no hay ningún reproche que se les pueda formular. Hay que criminalizar a los manteros. Pobrecillos, lo que hacen no es criminalizable, no es censurable. Bueno, o los ocupas, o quien sea, o el independentismo, o el islam, o lo que sea, me es igual, ¿no? Yo creo que la falacia de este planteamiento, es decir, la falacia consiste en que se está deslizando, sin decirlo, sin argumentarla, sin justificarla, una valoración positiva. Otra cosa es que alguien esté a favor de que la gente sin trabajo pueda vender sus productos en la vía pública. Esa es otra historia, ¿eh? Pero lo que yo digo es que cuando hablamos en esos términos, sin más explicaciones, estamos dando por descontado que eso no es criticable. Y que si lo criticamos, lo estamos criminalizando, ¿eh? Estamos haciendo un escamoteo. Claro, la falacia de este planteamiento yo creo que se hace evidente si pensamos en la posibilidad de que a alguien se le ocurriera afirmar cosas tales como: no criminalicemos a los pederastas, no criminalicemos a los terroristas, no criminalicemos a los maltratadores o no criminalicemos a los nazis. Si alguien dijera esto, nosotros diríamos: ¿cómo que hacemos? Estos ya vienen criminalizados de serie, lo daríamos por descontado, estos ya de suyo son malos. Bueno, pero ¿eso es algo que queda claro en los primeros ejemplos o es algo que tú me estás colando de alguna forma, ¿eh? Porque podemos seguir, y la prensa y los medios de comunicación nos ofrecen muchos ejemplos. Bueno, otra operación análoga que puede ser de manipulación del lenguaje o de manipulación de las ideas a través del lenguaje tiene lugar, a mi juicio, cuando se utilizan términos que desde su misma formulación arrastran connotaciones inequívocamente negativas. Por ejemplo, fondos buitre. ¿Quién va a decir yo estoy a favor de los fondos buitre? Es casi una contradicción en los términos. ¿Cómo vas a estar a favor de los buitres, si ya están definidos desde la misma palabra como algo negativo? Podemos acercarnos a nuestra realidad más todavía y decir, bueno, ¿alguien se puede declarar partidario de un sistema impositivo al que se le denominara expolio fiscal? Hombre, no. Si es expolio fiscal, ¿cómo voy a estar a favor de eso? ¿Se puede estar a favor de algo que llamamos Estado canalla? ¿Cómo vamos a criticar a unos grupos que se autodenominan antifascistas? Hombre, si son antifascistas, habrá que estar a favor, pero ya desde el mismo nombre, para entendernos, ¿no? Entonces, esta es una de las formas de manipular. Es decir, nombrar con expresiones cargadas de valor, pero que no se explicitan como una valoración, sino que se explicitan como el nombre mismo de la cosa. También ocurre a la inversa, ¿no? Alguien decía, por cierto, no recuerdo quién, hace un tiempo, a los fascistas del futuro se les llamará antifascistas, o se denominarán antifascistas. No sé quién era. El que se acuerda que me lo diga, por favor. Pero lo leí hace relativamente poco. Bueno, pues y a la inversa también. También es frecuente que se carguen de connotaciones positivas expresiones cuyo contenido real en muchas ocasiones resulta casi perfectamente desconocido por los usuarios. Y de esto se sacan consecuencias. Ejemplo, yo creo que entre nosotros la expresión profundizar en el autogobierno. Bueno, profundizar en el autogobierno es considerado en todas las encuestas por el grueso de la ciudadanía catalana como un valor positivo indiscutible. Aunque luego, si a esas personas le preguntáramos, bueno, ¿cuáles son los ámbitos del autogobierno en los que se tiene que profundizar? Porque no se ha profundizado lo suficiente. Probablemente la gran mayoría no lo sabría, no sabría decirlo. Pero profundizar en el autogobierno es algo que, digamos, desde el mismo nombre parece positivo, parece bueno. Esto puede ser también una manipulación del lenguaje, ¿no? Con lo cual, creo que podríamos acercarnos o estar cerca de desembocar en una de las cuestiones más interesantes o que más claramente muestra el carácter, digamos, contemporáneo de este asunto. Pero claro, si la mejor manera de combatir la manipulación de un signo no es
la manipulación de signo opuesto, la pregunta sería, ¿constituye eso que habitualmente denominamos lenguaje políticamente correcto la respuesta adecuada a los desmanes cometidos con la palabra por nuestros adversarios? ¿La alternativa a todo lo que estamos diciendo es un lenguaje políticamente correcto? Que a veces será inclusivo, pero no solamente esto, ¿no? Bueno, este es un asunto interesante sobre el que creo que vale la pena argumentar, precisamente para no quedarnos solamente en esta reacción primaria, cuasi emotiva, pero que no entra en el fondo del asunto, ¿no? La premisa, para decir algo sobre esto, es la que os comentaba hace un momento. Si aceptamos que se pueden hacer cosas con palabras, la consecuencia lógica es que si se podrán hacer cosas reprobables con las palabras, entonces será correcto que intentemos intervenir en las palabras para corregir sus malos usos. Por ejemplo, si nuestro lenguaje, por razones históricas, vehicula prejuicios racistas o sexistas, los sexistas están a la orden del día y se habla mucho de ellos. De los racistas se habla menos. Yo el otro día fui a la pastelería y claro, de pronto me quedé bloqueado y dije, a ver, ¿se puede pedir un brazo de gitano o no? Espérate, ¿no? ¿Se puede decir, bueno, cualquier expresión de ese estilo? O, no sé, cualquier expresión de decir, es que este es muy judío. ¿Se pueden decir estas cosas? Obviamente no. Bueno, el brazo de gitano es capítulo aparte, porque nunca he sabido dónde viene lo del brazo de gitano. Es decir, que a lo mejor no necesariamente es racista. Pero sí decir viven como gitanos o alguien que es muy espabilado en las transacciones, es que este es un poco gitano. Esto sí que lo andamos diciendo constantemente. Entonces, bueno, en la medida en que estamos haciendo cosas reprobables con las palabras, como es transmitir prejuicios, pues obviamente intentar corregir esas cosas reprobables con palabras, modificando las palabras, será perfectamente correcto, ¿no? Lo que pasa es que hay asuntos que son interesantes, y hay uno que sí que me gustaría plantearos, porque me tocó, digamos, vivirlo entre comillas, todo lo que se vive en las palabras, ¿no? Claro, hay gente que, en concreto en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Discapacidad, me comentaron que algo en lo que insisten mucho las personas con discapacidad es en que se les llame discapacitados, que es, vamos, un caballo de batalla permanente. A mí se me coló porque no lo sabía. Esto, la expresión discapacitado, y una compañera del grupo parlamentario me llamó para decir, oye, que de ninguna manera, que no se te ocurra tal. ¿Por qué? Su argumento es que estas personas con discapacidad no desean verse definidas por completo a través de un rasgo. Como si, digamos, rechazan la posibilidad de que alguien usara el lenguaje de tal manera que su ser quedara por completo definido por un déficit auditivo, motor, visual o de cualquier otro tipo. Hasta el punto de que incluso hay quien es partidario de decir, no, y además no le llames discapacidad, le has de llamar diferencia, porque si le llamas discapacidad ya estás introduciendo un elemento valorativo. Estas cosas se están planteando en este momento, Bueno, claro, sobre esto es muy fácil hacer la caricatura, es muy fácil hacer bromas, etcétera, etcétera. Pero creo que hay una cuestión que es interesante, que vale la pena plantear, porque a lo mejor no somos suficientemente conscientes de ello, ¿no? A mí me generó una cierta perplejidad esa reivindicación, porque, vamos a ver, constituye realmente una trampa en sentido fuerte el hecho de ontologizar, o sea, definirla por completo, definir su ser a una persona, definiéndola por entero a través de un término que puede venir severamente connotado como es el de discapacitado. Este mecanismo, a mí se me ocurrió alguna vez que le podíamos llamar
sinécdoque, o sea, la parte por el todo, sinécdoque ofensiva. Bueno, esta sinécdoque ofensiva no es el caso que la utilizamos todos, quiero decir, en todos los sectores, en un gran número de casos sin ponerla en cuestión. Por ejemplo, cuando decimos de alguien que es un político, no lo estamos definiendo también, y en unos términos evidentemente cargados de connotaciones positivas, estamos definiendo su persona por esto. Bueno, a mí esto me pasó, y me hizo una cierta gracia, ¿no? Porque, bueno, gracia por no decir otra cosa, porque cuando empezaba las tareas de diputado, pues yo estaba en la Comisión de Educación, pues al cabo de pocas semanas tuvimos una entrevista con una comisión de padres de no sé qué. Y entonces el presidente de no sé qué asociación empezó a reñirnos, pero a reñir a los políticos. Y porque ustedes, los políticos, tal. Y entonces, claro, yo me daba cuenta que me estaba atribuyendo todo un conjunto de rasgos. Y pensaba, pero si yo acabo de llegar, pero si yo estaba hace 4 días en ese lado y no tengo la impresión de haber cambiado de lado, ¿por qué de pronto, digamos, defines todo mi ser por una actividad? Y eso se hace, por cierto. Y eso se hace, y no solamente la gente de derechas. Pero vamos a complicar el asunto. Vamos a buscar casos que nos incomoden. Insisto, no que nos carguen de razón. ¿Se podría quejar quien en algún momento llevó a cabo torturas de ser calificado como torturador? ¿Y el que violó ser definido como un violador? ¿O ese derecho a no ser definido por completo a través de un solo rasgo solo lo pueden reclamar unos? Porque claro, yo por ejemplo recuerdo perfectamente cuando hace un par de años, 3, no sé, este humorista, ¿cómo se llama? Senfield, es un humorista norteamericano, ¿sabes? Un humorista judío norteamericano, que presume de hacer humor judío, neoyorquino, comentaba: ¿te has fijado que la gente cuando no sabe cuánto tiempo hace de algo dice siempre 5 años? ¿No? Bueno, pues debe hacer como unos 5 años, una cosa así, o algo así. Que el caso de esta mujer, creo que era de Granada, que se llevó a sus hijos porque el padre estaba en Italia. Bueno, entonces el padre en algún momento, unos años atrás, había tenido una condena por malos tratos. La casuística da igual si era importante, no era importante, da lo mismo. Pero había sido condenado por malos tratos. Pero bueno, había cumplido su condena, había pasado, tal, y luego la mujer hizo una cosa que todos los jueces han dicho que era reprobable. Yo leí y oí, como supongo que vosotros, la expresión: ¿cómo le vas a dejar a tus hijos a un maltratador? ¿Cómo le vas a dejar a tus hijos a un maltratador? Bueno, ¿eso no es también ontologizar a alguien? ¿O solamente es ontologizar para algunos? Y sobre todo, la cuestión que me parece más importante, es una especie de reivindicación que cualquiera puede hacer. Yo no quiero ser denominado de una determinada manera. Claro, si lo queréis decir así, o sea, lo del lenguaje políticamente correcto, ¿es universal o va por barrios? ¿Puede el nombrado decidir la forma en que desea serlo, o a eso tienen derecho los demás? Con otras palabras, ¿es cada cual quien determina la propia identidad, o se está en manos de los demás al respecto? Los ejemplos serían innumerables. Pero fijaos cómo a veces los ejemplos permiten visualizar hasta qué punto entramos en contradicción nosotros mismos, ¿no? Cuando se dicen cosas así, ¿no? Cosas como que alguien que cometió un delito, tal, ha cumplido su pena, tal, y lo seguimos definiendo, sobre todo si es un delito que nos repugna o nos desagrada especialmente, porque eso también va por barrios. Según qué delito, como nos desagrada menos, no definimos a la persona como delincuente de eso, pero si nos desagrada y nos repugna especialmente,
pues lo definimos y decimos que es un violador, que es un maltratador o que es lo que sea, un torturador. Vale. Pero al mismo tiempo, muchas veces quienes dicen o decimos esto, cuando se nos pregunta por la función social de la prisión, obviamente todos decimos que estamos a favor de la reinserción, faltaría más, ¿eh? Y damos por descontado que hay cosas que no se pueden permitir y que una vez que una persona ha cumplido su culpa, tal, no podemos estar, digamos, estigmatizándolo indefinidamente, tal. Eso es lo que decimos en horas de oficina. Pero luego resulta que nos molesta y que no tenemos en cuenta esas presuntas ideas nuestras y no las aplicamos, ¿eh? Y definimos a alguien si ha cometido un delito que no nos gusta. Bueno, en definitiva, que ahí se está... que el lenguaje es el campo de batalla de la política parece bastante claro. Y que los bandos enfrentados con mucha frecuencia utilizan las mismas lógicas, ¿eh? Aunque no nos guste reconocerlo, ¿eh? Pero también los nuestros, por cierto, sean cuales sean los nuestros de los diferentes presentes, me da igual, no doy por descontado que es homogéneo, no, los nuestros de cualquiera que sea el grupo de uno, los utilizan también, porque son muy eficaces, y pongo un último ejemplo antes de decir una cosita más ya en el tramo final de esta intervención. En aquella película que a lo mejor visteis, digo a lo mejor porque como hoy en día nadie va al cine, pues ya no me atrevo a decir esa película que todo el mundo habrá visto, supongo que algunos la habrán visto, que le pusieron un título así muy soso, El vicio del poder, que trataba del que fue vicepresidente de Bush, Dick Cheney. Bueno, pues allí hay un momento en el que explican que las mismas personas que cuando se les plantea, se hace una encuesta, los republicanos son muy listos para estas cosas, las mismas personas que cuando se les planteaba a los ciudadanos, a un grupo de ciudadanos, la cuestión de el impuesto de sucesiones, se mostraban claramente a favor del impuesto de sucesiones, pasaban a rechazarlo rotundamente en el momento en que los republicanos muy hábilmente le cambiaban el nombre y le llamaban impuesto a la muerte. Entonces, en ese momento, todo el mundo estaba en contra. Por tanto, la batalla política, evidentemente, hasta tal punto se libra en muchas ocasiones en la esfera del lenguaje, que llega un momento en que puede llegar a ser mucho más una batalla por las palabras que por las ideas. Sobre todo en un momento como el actual, en el que las ideas van de bajada. Quiero decir, las ideas tienen cada vez menos peso, menos espacio en la vida pública, ¿eh? Que la manera de diferenciar a unos de otros cada vez es más difícil establecerla a través de discursos, posiciones políticas, etcétera, y es cada vez a través de palabras o elementos muy básicos, muy elementales, ¿eh? De hecho, lo que está pasando estos días tiene que ver con esto. Es decir, la línea de demarcación en este momento entre unos y otros es el PIN parental. No es ningún discurso, es el PIN parental. O sea, cada vez es más complicado encontrar por dónde pasan las diferencias, porque los discursos son muy complicados, las posiciones políticas a veces cambian, o cambian mucho, etcétera, etcétera. ¿Y qué actitudes, por ejemplo, económicas son conservadoras, cuáles son progresistas? Todo, la gente tiene la sensación de estar cada vez como más emborronado. Entonces hay que buscar esos puntos que sean muy movilizadores, muy cohesionadores. Entonces las palabras en este momento son mucho más movilizadoras. Determinadas palabras son mucho más movilizadoras que los argumentos. Hasta el punto que cualquiera de los presentes es consciente de que cuando habla con según quién hay palabras que no debe utilizar, porque van a movilizar demasiado al otro, lo van a excitar demasiado. Entonces digo, mejor no lo digas. Supongamos, por poner un ejemplo, que alguien fuera extremadamente crítico con, algunas políticas educativas de la Generalitat, y está discutiendo con un independentista. Bueno, lo puede plantear de muchas maneras. Yo he tenido debates aquí y en Madrid con gente de Esquerra sobre el modelo de escuela catalana, la inmersión. Perfecto.
Podemos hablar, pero yo era consciente que había palabras que no debía utilizar, porque eran demasiado movilizadoras. Por ejemplo, la palabra adoctrinamiento. Asbagutoli. No debes decir nunca adoctrinamiento. ¿Por qué? Porque la palabra misma es el campo de batalla. Es una palabra demasiado, excesivamente movilizadora. En todos los debates podemos pensar eso, Es decir, incluso sería un buen ejercicio intelectual. Es decir, y a la inversa, ¿cómo sería? ¿Qué palabras mi adversario no utiliza? Sería un buen ejercicio intelectual, ¿Qué palabras mi adversario no debe utilizar porque me enrabietan demasiado? Sería un buen ejercicio intelectual. Bueno, entonces, ¿tengo un poco más de tiempo? Sí. ¿Sí? ¿Estáis muy cansados? ¿No? Bueno, quería decir algo más, porque me parece que se desprende un poco de lo que estoy diciendo, y creo que tiene una dimensión que también es actual, pero que también conviene abordar con una actitud crítica. Me refiero a ese particular ejercicio del lenguaje que denominamos diálogo. Bueno, yo soy consciente de que diálogo es también una palabra, como diría Lledó, muy manoseada y pasa por épocas mejores y peores. Ahora, pues bueno, en un cierto contexto, en un cierto momento, pues puede reivindicarse, por aquello del sit and talk, pues bueno, pues sí, se reivindica, pero en general yo creo que la palabra diálogo suele tener una especie de connotación tirando a blanda, a humanistoide, a buenista. Dialoguemos, dando por descontado que dialogar es ponerse a hablar en la perspectiva inequívoca de que nos vamos a entender. Bueno, y frente a esto, en amplios sectores, la actitud que goza de mejor imagen es la actitud del presuntamente firme, coherente, actitud inequívoca. Esto tiene buena prensa, Hay una frase que se repite mucho, que repiten mucho casi todos, y es: no hay nada que dialogar con quienes, y luego ponéis puntos suspensivos y rellenáis vosotros la frase, y cada cual tiene un quienes que dice: hombre, si es un quienes que ha hecho según qué cosa, no puedo dialogar con él. Por tanto, esta imagen de que en la política el diálogo puede confundirlo todo, hablar con todo el mundo de cualquier cosa, entonces hace que haya sectores que tiendan a pensar la política en clave contraria, en clave de antagonismo, en clave de confrontación, en clave de eso que decía Schmitt y luego otros políticos bien recientes repetían mucho, de la lógica del amigo-enemigo. La política es la confrontación entre el amigo y el enemigo. Y en esas dos imágenes, en general, a veces se identifica la radicalidad con esta última posición. No estoy dispuesto a hablar con quienes. Y a mí me parece que valdría la pena reflexionar un poquito, no mucho, sobre esta cuestión. Ángel Gabilondo, con esas frases que a él le salen muy bien y que tiene mucha gracia y mucho gancho, decía algo así como que hoy en día la única forma de ser radical es ser moderado, decía él. Bueno, es una formulación así como para enganchar, pero creo que hay una reflexión que sí se podría hacer, ¿no? Y es si realmente desde el punto de vista intelectual es más radical atreverse a hablar y a confrontar las opiniones con quien piensa diferente e incluso radicalmente diferente que nosotros, si eso es menos radical o es más radical, insisto, el atreverse a hacerlo que el no hacerlo, ¿no? Yo tiendo a pensar que el que se resiste a hablar, el que dice no tengo nada que hablar, no quiero saber nada de, etcétera, etcétera, es una posición en el fondo insegura, en el fondo profundamente insegura. Y me acuerdo, al decir esto, de un ejemplo que ponía Sidney Hook, que era un filósofo norteamericano, discípulo de Dewey y, digamos, maestro a su vez de Rorty. Un ejemplo que me parecía muy, muy gráfico, muy claro.
Él decía, cuando una persona que ha sido elegida miembro de un jurado popular, entra a la sala y le toca juzgar un caso, digamos, particularmente horroroso, un asesino en serie, no sé, en fin, un caníbal, no sé, lo que os parezca más espantoso, pues ya está, lo ponéis, ¿no? Cuando entra a formar parte de un jurado que ha de ver un caso así, suele entrar presuntamente con las ideas muy claras. A mí no me van a liar, a mí el abogado, pero no, yo tengo muy claro que este señor, tal, pues en fin, y si hay silla eléctrica. Y decía Sinehu, pero lo normal es que esta persona, conforme va transcurriendo el juicio y va asumiendo la complejidad de la situación, pues su actitud, su rigidez inicial, poco a poco se vaya reblandeciendo, y no es raro que incluso cambie por completo su perspectiva inicial. Había una película sobre esto, 12 hombres sin piedad, ¿verdad? Pues esta, ¿no? Y obra de teatro y tal, ¿no? Bueno, es decir, fijaos en qué términos se suelen plantear el rechazo quienes lo hacen, ¿no? La forma más radical. Normalmente el rechazo absoluto suele pasar por negarle al otro la condición misma de ser humano. Es decir, no, es que esta persona es que no es persona, es que esto es, no sé, en fin, un demonio, es una bestia, es lo que sea, ¿no? Lo calificamos de muchas maneras, pero en ningún caso le negamos la condición de ser humano. Esto, por cierto, ha ocurrido mucho, no solamente en este caso tan extremo, sino en otros casos aparentemente de menor intensidad que un juicio, ¿no? En política se ha dado muchas veces llamar al adversario alimaña, rata, perro, gusano, sabandija. Esto está a la orden del día, o ha estado durante mucho tiempo a la orden del día. No es banal, no es solo la búsqueda del insulto así más ofensivo. En el fondo de lo que se trata es de negarle la condición de ser humano. Y esto se da muchas veces. Pero, por cierto, y dejadme que lo introduzca también desde el otro lado. En muchas ocasiones, desde el lado de las víctimas, con frecuencia se adopta una actitud muy parecida, ¿no? ¿Por qué hay este rechazo? Porque en el fondo, quien comprende el mal llevado a cabo por alguien, en cierto sentido, está reconociendo que esa acción no le resulta por completo ajena. Y esta es una reflexión necesaria, de calado, y que, por cierto, no me la estoy inventando yo. Por ejemplo, Hannah Arendt, sin ir más lejos, dijo aquello de que el padre de familia es el gran criminal del siglo XX. Es decir, hay situaciones en las que no queremos adentrarnos porque es como si intuitivamente tuviéramos miedo de decir, es que a lo mejor yo también podría llegar a hacer algo así. A lo mejor yo también podría llegar a cometer una atrocidad de este tipo. Y no quiere confrontar. Yo creo que esa operación es una operación inútil. Ese rechazo es un rechazo inútil, ¿no? Platón decía una cosa, bueno, Platón le atribuía a Sócrates una idea que me parece interesante, ¿no? Decía, nadie hace el mal a sabiendas, decía Platón, que decía Sócrates, ¿no? Nadie hace el mal a sabiendas. Y creo que esta es una discusión interesante. Esto tiene que ver con el diálogo y con confrontarse con el otro. Y estoy poniendo un caso límite de rechazo de la confrontación. Pero cuando uno dice, es que yo no me quiero sentar con este que en tiempos legitimaba el terrorismo, estamos con esta misma lógica. Ustedes son cómplices de los que mataban. Ustedes son cómplices de quienes estaban con la dictadura y torturaban. Estamos jugando a este juego, ¿no? Entonces,
os estaba diciendo, esta cuestión del mal, el mal a sabiendas. Nadie hace el mal a sabiendas. Yo recuerdo una vez discutía con una colega, filósofa, que se dedica a la ética, pero no es Victoria Camps, y estábamos hablando de eso del mal, de hacer el mal. Y yo decía, yo creo que la tesis platónica es una tesis consistente. Es una tesis consistente. Nadie hace el mal a sabiendas. Nadie dice yo soy malo y yo quiero hacer el mal. No. Y la persona que probablemente, no sé, no conozco ese mundo de cerca, pero probablemente la persona que sale por la mañana y sale a delinquir, a cometer algún delito, pues probablemente no se dice a sí mismo salgo a delinquir, salgo a hacer el mal, salgo a ver si consigo, no sé, en fin, robar la pensión a una viejecita. No, probablemente se dice a sí mismo salgo a buscarme la vida. Probablemente es lo que se dirá a sí mismo. Bueno, y la discusión con esta filósofa, yo le decía, yo creo que la tesis de Platón es consistente, se sostiene. No digo que sea rotunda, pero se sostiene. Hay argumentos a favor. Y él me decía, no, es que tú, pero ¿cómo se nota que tú no conoces a esas personas, pues esos empresarios que son capaces de despedir a 1000 trabajadores, dejarlos en la calle sin pestañear, para luego poder venderle la empresa a una multinacional y embolsarse, tal. Y yo le decía, bueno, vamos a ver, pero esa persona que actúa así, ¿en nombre de qué actúa así? En nombre del mal. Es decir, a quien le critica, supongamos al trabajador, que dice, nos va a dejar usar en la calle, tal, usted es una mala persona, él no dice, sí, yo soy mala persona, soy partidario del mal. Ya está, pertenezco a una secta demoníaca y soy partidario del mal. No, él lo que dice esa persona probablemente es, contrapone no el bien al mal, sino la ética de su interlocutor y el principio de realidad. Un presunto principio de realidad. ¿Y qué dirá esa persona? Chico, lo siento mucho, pero es que esto va así, son las reglas del juego, es el capitalismo, no es cosa mía, etcétera. Bueno, ¿no es esto lo que hacen todas las personas que llevan a cabo algo censurable? ¿No es eso lo que hacemos nosotros cuando hacemos algo censurable? ¿O es que cuando nosotros hacemos algo censurable lo hacemos porque en ese momento nos volvemos partidarios del mal? Evidentemente no, evidentemente no. En el diálogo hemos de ser capaces de enfrentarnos a esta posibilidad. El que es de veras, a mi juicio, el que es de veras radical es el que se atreve a medirse con el otro. Porque medirse con el otro, justo por lo que acabo de decir, es una forma de medirse con uno mismo. Cuando dialogo con el otro y el otro me aporta sus razones y yo entiendo sus razones, es como si dijera, eso también lo podría haber hecho yo, o eso también lo podría pensar yo. Por eso vale la pena diferenciar entre el diálogo y la negociación. La negociación es otra cosa, totalmente legítima y necesaria. La negociación es una transacción de intereses. Vamos a buscar un punto medio para que ninguno, en fin, salga demasiado perjudicado. Aquello que decía Churchill, una buena negociación es aquella en la que todas las partes salen un poco descontentas. Pues eso es una buena negociación. Pero eso no es el diálogo. El diálogo es otra cosa. El diálogo tiene que ver con el conocimiento. El diálogo es conocimiento. Dialogar es una forma de beneficiarse de lo mejor del otro. Es una forma de enriquecernos con sus aciertos. Pero es un riesgo, claro está. Uno de estar dispuesto para ir a dialogar a escuchar la palabra del otro, a atender a la palabra del otro y la palabra plena, no la palabra tramposa. No, la palabra cargada de contenido, la palabra cargada de argumentos. No la palabra cargada de malentendidos, no la palabra tramposa. Con palabras tramposas no podemos dialogar. O mejor dicho, invertiremos todo el tiempo en deshacer las trampas del lenguaje que intenta entendernos el otro. Dialogar es ir con esa disposición. Por eso yo siempre he pensado que el diálogo es una especie de operación intelectual de alto riesgo. Probablemente por eso
se dialoga tan poco y sobre todo, probablemente por eso se escucha tan poco la palabra del otro. Y yo creo que sí quería terminar, porque ya me pasa mucho. Gracias. Muchas gracias, Manuel, por tu presentación tan rica de ideas, tan sugerente. Sí, no sé, tendríamos que pensar un poco en todo lo que has hecho. Abrimos el turno de palabras, ¿no? de sugerencias, con una condición. Por favor, ser breves. Gracias. Creo que las emociones, a mí que es lo que me interesa, lo que me importa, las emociones vienen cargadas de razón, de cultura, incluso como en los ejemplos que he puesto, incluso aquellas que vivimos como más espontáneas, está presente, somos, por así decirlo, efecto de otras instancias, ¿no? Lo de la conversación me parece muy atinado, Yo siempre recuerdo cuando sale el término conversación en aquella definición que daba Rorty de la cultura como la conversación de la humanidad. Eso es cierto. Ahora, es verdad que el diálogo, y sobre todo el diálogo tal como yo tiendo a pensarlo, lo he dicho muy de refilón y no es el lugar para enrollarme con estas cosas, pero yo cuando pienso en el diálogo siempre pienso en Gadamer, y Gadamer definía el diálogo, que por cierto lo había dicho antes algún otro filósofo, como el juego pregunta-respuesta. Entonces creo que eso es muy importante. Creo que la conversación es fundamental como un elemento relacional, tal como tú has dicho, pero de alguna manera lo que pudiéramos llamar el avance del conocimiento, conocimiento en el sentido más amplio de la palabra, y no solamente el conocimiento científico o filosófico, incluso el conocimiento cotidiano, se hace a partir de esto. Cuando se habla tanto de ser crítico es preguntar. Ser crítico es ser capaz de preguntar. Preguntas que cuestionen. Entonces, en este contexto, digamos, polémico, a mí me interesaba poner el acento en el diálogo, porque creo que el diálogo es uno de los procedimientos más críticos, casi paradójicamente, porque, insisto, que la gente lo identifica con una cosa muy, muy blanda, muy soft, los más críticos de los que disponemos, si lo hacemos así, es decir, si efectivamente preguntamos. El otro día me entrevistaban por una revista y me hacían la típica pregunta la típica cuestión de las preguntas eternas. Pero la filosofía tiene preguntas eternas, que las de siempre y tal, y claro, yo le tenía que decir, es que el problema es que esto solamente lo podría responder un ser eterno, no un ser histórico. ¿Por qué? Porque, ponía el ejemplo, en el siglo XIX hubo un científico famoso en su época, que se llamaba Émile Dubois-Reymond, que pronunció una conferencia que se hizo muy célebre, que se titulaba Ignorabimus, y que hacía una lista de las cosas que en aquel momento, siglo XIX, o sea, llevaba bastante historia detrás, el ser humano jamás podrá conocer. Y hoy nos sonreímos. Por ejemplo, la estructura de la materia. A nadie se le ocurría decir que la estructura de la materia es algo que jamás llegaremos a conocer. Ya lo damos por conocido. El libre albedrío, como si la libertad fuera una especie de enigma. Y hoy, con todo lo que sabemos de las ciencias de la conducta y tal, hombre, jamás, ahora a nadie se le ocurría decir que eso es un enigma que jamás se pueda resolver. Entonces, finalmente dije, es que a lo mejor lo único que quedará, es decir, si hay una lista de preguntas de la humanidad, conforme pasa el tiempo vamos tachando una y otra y otra. ¿Qué es lo que queda? Le decía, probablemente los signos de interrogación. Probablemente sea lo único que quede, lo que defina. Lo que yo creo que hay cada vez muchísimas más preguntas. A mí me da mucho más miedo cada vez. Pero por más que haya más preguntas, siempre puedes decir, pero esas no tienen por qué ser las preguntas eternas, es decir, las preguntas, digamos, que se han planteado desde el principio, que jamás las resolveremos, las viejas preguntas kantianas, ¿no? Bueno, son las que se supone que se le preguntan a la filosofía. A lo mejor lo único que va a quedar son los signos de interrogación, es decir, la capacidad de preguntar. Exacto. Bueno, el ejemplo es contundente, el ejemplo de la empresa armamentística, pero probablemente si este amigo tuyo le hubiera preguntado
al empresario por esta actitud, yo creo que ese empresario hubiera continuado en términos de principio de realidad. Es decir, bueno, y si nosotros no creamos la guerra, los otros la van a crear. Es decir, son las reglas del juego, tal. A lo que voy es, a lo mejor la forma, digamos, del conflicto hoy, del conflicto moral, no es el conflicto entre los partidarios del bien y los partidarios del mal, sino entre los partidarios del bien y los desalmados. En el sentido literal, desalmados. Que dicen, no, mira, chico, esto no va así. Es decir, que el mal, para entendernos, que para el que batalla por el bien, porque cree que ese bien no es real, el mal es lo que está encarnado en la realidad. O sea, uno puede decir, la estructura de nuestra sociedad, la estructura de nuestra economía es una estructura injusta, que potencia las desigualdades, etcétera, etcétera. Si uno dice estas cosas, lo que está diciendo es, ese es el mal real. Y, por así decirlo, los malos no es que digan yo defiendo valores malos, no, quiere decir que son los que se acomodan a la realidad. No porque hagan bandera de ser malos, sino porque hacen bandera de defender lo que hay. ¿De acuerdo? Es decir, que por así decirlo, los malos se contagian de la maldad de lo real. Por decirlo de esta manera. La otra cuestión interesantísima, la de las cuestiones cada vez más complejas. A mí esto es una cosa que me llama mucho la atención porque estamos en un mundo efectivamente crecientemente complejo, en el que la comunicación y el debate en la plaza pública, en un mundo cada vez más complejo, es cada vez más simple. Es cada vez más simple, ¿no? Entonces, esto es una cosa muy chocante, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo puede ser que, hago demagogia, pero para entendernos, ¿no?, que en un mundo tan complejo nos manejemos con mensajes de 140 caracteres? Esto no va bien. Es decir, esto es un cuchillo de madera. Es decir, con estas herramientas no te puedes manejar. ¿Cómo puede ser que en un contexto como este la gente pues funcione con flashes, ni siquiera con papers, ¿no? Tú, en fin, eso. En un tuit ponme tu opinión sobre el cambio climático. Y ya está. Ya hace años, que recuerdo que un editor me decía que había intentado armar una colección de libros sobre bioética, ese tipo de cosas, ¿no? Y dijo, es que no se venden, porque a la gente le interesa mucho ese tema, pero si de ese tema habla el suplemento de ideas del País el domingo y en 2 páginas se lo explica, ya tiene bastante, y no está dispuesto a comprarse un libro de 200 páginas que requiere una inversión de lectura de un montón de horas. Y esta es la lógica en la que estamos metidos. Entonces, a mí lo que me preocupa es en qué medida lo que está ocurriendo en la plaza pública ya ni siquiera pretende hacerse cargo de este debate que es extremadamente complejo. Y, de alguna forma, en la plaza pública lo que se debaten no son las cuestiones importantes. Y cuanto más pública es la plaza, es decir, un programa de televisión en horario de máxima audiencia, más se empobrece el mensaje, más se empobrece. Y lo que decíamos del PIN parental, que no es la primera vez que pasa, por cierto. Hace 2 años el debate era un autobús patrocinado por una asociación de extrema derecha, con un eslogan muy contundente, que bueno, que tenía la trascendencia que tenía. O sea, que estamos todos en contra de la tesis que defendía la asociación Hazte Oír, está clarísimo. Pero era un autobús que circulaba por las calles de Madrid, que la veía un número muy pequeño de personas, que probablemente todas no le hacían el menor caso, y de pronto lo convertimos en el centro del presunto debate político nacional. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Qué tiene que ver esto con la política, con la polis, con las cosas que nos afectan a todos, con la transformación de la realidad? Hombre, sí, si se hace algo en ese aspecto, habrá un sector, en fin, que nadie desdeña, por supuesto, que podrá cambiar su vida. Pero claro, cuando ahora empiezan a poner casi como primera noticia de un telediario el que hay un niño trans en Ciudad Real, dices, hombre, sí, es un caso realmente, en fin, si lo ha pasado mal, es muy lamentable. Pero, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? No estoy diciendo que haya problemas de primera o problemas de segundo. La política, el gran problema de la política
siempre ha sido la organización de las preferencias. Es ese. El gran problema de fondo son las preferencias. ¿Qué pones en primer plano ante un sinfín de problemas dramáticos, urgentes? Pero la cuestión es, ¿y entonces por qué algunos ponen en la agenda ese problema en vez de otro? Tenemos derecho a hacernos esa reflexión. Pues a lo mejor porque la complejidad es inabordable, la complejidad no permite trazar líneas de demarcación nítidas. Entonces hemos de ir a buscar la máxima simplificación que permita algo así como una confrontación bien definida. Que en el fondo lo que hace es oscurecer la confusión que hay en otros ámbitos. A mi juicio, vaya. Yo soy bióloga y curiosamente en términos biológicos pasa lo mismo. O sea, a medida que un organismo se vuelve más complejo, hay organismos más complejos, existe una simplificación en su metabolismo. Por ejemplo, el ser humano no es capaz de fabricar vitamina C y otros es de los pocos que no son capaces de fabricarlo. ¿Por qué no fabrica vitamina C? Porque hay otros organismos que la fabrican, no vegetales, la fabrican, y nosotros tenemos eso a nuestra disposición. Hay a nuestro alcance partes de la naturaleza que se han especializado en eso, fabricar esa vitamina C, y a nosotros no nos hace falta elaborarla. Entonces, es curioso que a medida que nos tiene un gasto enorme volvernos más complejos, tendemos a simplificar porque no nos podemos volver más complejos en todo, sino aquello en lo que podemos ahorrar, lo ahorramos. Y yo creo que este es un principio fundamental del avance en la evolución de la complejidad, que a medida que es así, va dejando atrás cosas de las cuales puede prescindir. Entonces, sería quizá algo que añadir. Sí. Por intentar responder algo, claro, así en concreto a tu pregunta, yo así a bote pronto te diría, la ambigüedad es mejor o peor, buena o mala, según los efectos que genere. Quiero decir, se ha dicho muchas veces que la Constitución española en algunos aspectos fue ambigua. No quería cerrar determinadas cuestiones, incluida la del mapa territorial, pero también otras, no estaba en condiciones. Entonces se optó por una ambigüedad y decir, bueno, que sea un poco el marco mayor. Mientras sea así, yo no veo problemas. Pero es posible que llegue un momento, o sea, por ejemplo, la cuestión de competencial. Está claro que la cuestión competencial fue interpretada en un sentido muy laxo y muy abierto por el texto constitucional. Y que durante mucho tiempo eso, bueno, en fin, decir estas cosas así en presencia de Carmen, no sé si es, en fin, meterme en la boca del lobo que luego me riña por algo, pero bueno. En principio, es decir, eso no solamente no era fuente de conflicto, sino que habría, digamos, un espacio para la negociación, para la transacción. Y bueno, como este asunto, esta competencia no está definida, pues la pides, no la pides, etcétera, etcétera. Pero puede haber un momento en que esa ambigüedad ya sea fuente de problemas. Supongamos, cuando la ambigüedad, en vez de ser la ocasión para que las partes vayan negociando, se convierte en fuente de conflicto a través del agravio. Y entonces, ¿y yo por qué no? Tal. Entonces, en ese momento, esa ambigüedad no es buena. La ambigüedad en la poesía, como diría un cursi, va de soi. En alguna novela, Kundera decía esto, dice, lo bueno que tiene la poesía es que en un verso tú puedes decir una cosa y la contraria y las dos suenan bien. Bueno, bien. Pero eso, en muchos ámbitos, es obvio que no vale. Es obvio que, por ejemplo, en la vida cotidiana, si alguien nos da una instrucción ambigua, decimos, oye, espera, acláramelo porque no quiero meter la pata. Entonces, a mí me parece que la clave del asunto sería, ya que se puede hacer cosas con palabras, pues ¿a qué cosas da lugar la ambigüedad? Si da lugar a cosas aceptables y buenas, adelante. Que no, pues ya tendría mis reservas. Tiene que ver con lo que tú decías de las emociones. Digamos que
las palabras pueden ser generadoras de unas específicas emociones a través de un mecanismo claro, que es el mecanismo de la connotación. O sea, ¿qué me evoca? ¿Qué me evoca? ¿No? Entonces, cuando a alguien, pues, no sé, la palabra adoctrinamiento le evoca las críticas que hace según quién, tal, no está entrando, está aceptando la palabra simplemente como una especie de caja cerrada que tiene una cierta connotación. Lo que hemos de hacer es algo así como abrir las palabras. Abrir las palabras y que saquen todo su contenido. Ver qué queremos decir con esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un episodio también de otro signo del famoso adoctrinamiento. O sea, aquí lo que algunos están reprochando es una especie de presunto adoctrinamiento sexual. Una cosa absolutamente disparatada, pero bueno, es lo que se está reprochando. Lo que hemos de hacer es abrir las palabras y decir, vamos a ver, ¿qué contienen estas palabras? Y eso significa, ¿qué significa educar? ¿Cuáles son los límites de la educación? Hoy hacía un planteamiento, no sé a quién se lo he leído, pero he pensado, demasiado sencillo, ¿no? Esto de, en la escuela tienen que informar de lo que los niños tienen que saber y los valores los tiene que transmitir la familia. Vale. Yo recuerdo un debate, no sé en dónde, creo que fue en Italia, que, en fin, apareció era una discusión sobre multiculturalismo y tal, y en un momento dado apareció un islamista ilustrado y se encaró con el conferenciante, que era, pues, en fin, digamos, muy crítico. Dijo, oiga, lo de los colegios judíos es algo que ha existido, tal, incluso está bien visto, porque, claro, en fin, los colegios judíos se identifica con la élite, con tal, está bien visto. Un colegio musulmán es siempre un colegio de adoctrinamiento. ¿Qué estamos diciendo? ¿No? Es decir, pero por otro lado, que los valores los tiene que transmitir, como decía hoy no sé quién, pero en fin, en todo caso alguien normalmente sensato, no recuerdo quién era, los valores los va a transmitir la familia, ya. Y si la familia es fanática, consideramos que esos valores fanáticos son los que está bien que transmita, y no se le va a introducir ninguna corrección en la escuela, porque si tus padres te han dicho que, en fin, que se puede matar por tal causa, pues para que sea. Ya dijo alguien que cuando escuchéis a alguien decir que está dispuesto a morir por una idea, echaos a temblar, porque decir que está dispuesto a matar. Y ya está. Entonces, bueno, realmente podemos aceptar, así, sin pestañear, que es la familia la que transmite los valores. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale eso? Y si es la familia Amish o como sea, también nos parece bien. Y si es de cualquier secta, nos parece bien. No vamos a introducir ningún elemento corrector. Pero nosotros, muchos países europeos, en fin, pensamos que por ejemplo, no se puede permitir en la educación privada, me refiero, hay un nombre, perdón, no me sale, con preceptores, para entendernos, ¿no? O sea, mi hijo no va al colegio, mi hija, le enseño yo en casa. Esto está prohibido. Está prohibido. Bueno, si está prohibido es por alguna razón importante, que tiene que ver con el hecho de que se da por descontado que la socialización de los niños es un bien público. Entonces, ese bien público, el único contenido que tiene es la información. Hombre, no parece razonable que sea solo, porque, digamos, la socialización contiene un elemento cualitativo que no es solo la transmisión de información. Quiere decir, entre otras cosas, preparar a ese niño o niña para que sea un ciudadano con todas las de la ley y nunca mejor dicho. Eso implica elementos valorativos. Claro que hay elementos contrapuestos, sí, pero es que no hay elementos comunes. Por ejemplo, el propio concepto de ciudadanía. Bueno, pues eso sí que se puede y se debe transmitir. Entonces, si en el caso de la educación sexual lo que se está dando por descontado es que se tienen que transmitir determinados valores relacionados con el respeto, etcétera, etcétera, hombre, hay buenos argumentos para decir, oiga, es que esto claro que se tiene que enseñar en la escuela. O sea, es mejor que un niño, una niña, un chico, una chica lo desconozca todo. Mejor dicho, que no haya tenido ninguna fuente de autoridad que le hable de lo que son las relaciones interpersonales, porque, por ejemplo, su familia no ha querido hablar.
supongamos. Y por otro lado, el colegio resulta que tampoco quieren que hable. Entonces, ¿qué pasa? Porque claro, ese niño o niña no va a vivir en una burbuja. Entonces, si no le informa el colegio y no le informa a la familia, le va a informar Internet. Esto es un hecho. Es un hecho que, a ver, yo no quisiera en ningún caso deslizarme hacia posiciones demasiado simplistas y simplistas por elitistas. Es decir, hay que ver, qué infástic la gente hoy, no tiene ideas, no argumenta. No se trata de eso, ¿no? Varios de vosotros habéis hecho referencia al asunto de la complejidad. Lo de la complejidad se puede entender desde muchos puntos de vista, pero hay uno que se relaciona con lo que tú preguntas, que tiene que ver con lo que algunos han llamado la economía de la atención. Es decir, vivimos en un mundo en el que todos los ciudadanos recibimos tal cantidad de estímulos que lo que es un botín para una empresa, para una corporación, para un partido político, para un gobierno, es conseguir capturar la atención de los ciudadanos. Eso es un botín, porque está complicadísimo. Es un sinfín de estímulos los que recibimos. Entonces, en ese sentido, una comunicación política efectiva es la que, por ejemplo, consigue sortear esto. Yo, vamos, en fin, a estas alturas del partido ya me da igual decirlo, ¿no? Pero hay discursos políticos de los que ya desconecto enseguida, porque cuando me empiezan a sonar a un déjà vu con el lenguaje, mira, no sigas. Bueno, no sigas, no, tú sigue, pero yo ni caso. Entonces, capturar la atención es algo muy complicado, es algo extremadamente complicado. Bueno, ese capturar la atención, en cierto modo, sería el conectar, ¿no? Establecer un vínculo con el ciudadano. Y a continuación, en cierto modo, por lo mismo. Yo ponía antes el ejemplo de ese editor que me hablaba de los libros que no conseguía vender, tal. Claro, precisamente por esto mismo, hay una cierta tendencia a decir, oye, has de colocar el mensaje como sea. ¿No? Entonces eso tiene que ver con la simplificación. No voy a contar cosas muy divertidas acerca de los consejos que suelen dar los asesores de prensa respecto a cómo tiene que manejarse uno en las entrevistas y tal y cual, que da para mucho. Pero al mismo tiempo creo que eso, siendo, sin querer caricaturizarlo, siendo perfectamente comprensible, y yo, digamos, admiro a los políticos que saben comunicar, porque no es fácil saber comunicar, no solamente de colocar tu idea, de colocar tu eslogan, eso no es saber comunicar. Saber comunicar es trasladar al oyente, al receptor, la sensación de que lo ha conseguido entender de un solo fogonazo, de una frase, y ya está, ¿no? Eso es saber comunicar, ¿no? Sin hacer trampas, ¿no? Entonces, sin querer, digamos, minusvalorar esto, creo que efectivamente, en un contexto como este, los mensajes sencillos son los que funcionan. Pero, dit això, creo que no siempre, y esto no es una crítica a mi jefe, claro está, no siempre es bueno dejarse llevar por esta simplificación. Hay mucha gente, me pasa a mí, pero me consta que le pasa a mucha gente, que le pone de los nervios y deja de ver esos programas que supuestamente están diseñados para captar a la audiencia. Y es esos programas supuestamente de debate en los que cada uno de los que habla puede colocar una frase, pero a continuación le interrumpe el otro. Bueno, como todo el mundo sabe, y si no lo sabe, lo debería saber, estas interrupciones son inducidas. Yo esto lo he visto en un programa de TV3. Yo he ido a un programa de TV3 y durante la primera parte, pues la gente se respetaba su turno tal, y cuando llegó el descanso y tal, llega la locutora y dice, bueno, no hace falta que seáis tan respetuosos, ya os podéis interrumpir. Y claro, a saco. Vosotros, en fin, eso es algo que cualquiera podrá ver. Vosotros veis, por ejemplo, los debates del sábado en La Sexta, y hay algunas personas a las que no se les interrumpe.
Sí, a las que no se les interrumpe, y otras que sí son interrumpibles. Obviamente eso está acordado. Eso está acordado, ¿eh? Está pactado y ya está. Es una estrategia de comunicación que los que arman el programa creen que es muy eficaz. Pero hay mucha gente que precisamente eso no le gusta. Y lo que agradece es que a alguien no la interrumpan y poder escuchar, tal. Y todavía hay gente, obviamente no jovencitos, que dicen, hombre, qué épocas aquellas, las de la clave, donde la gente estaba hablando 20 minutos, tal. Bueno, quiero decir que yo entiendo la valoración y puede ser justificable y no tiene por qué significar estar tratando a los ciudadanos como merluzos o como gente, en fin, poco capacitada mentalmente, pero me parece que a veces esa valoración puede no ser correcta y descuidar que de la misma forma que no todo el mundo va a ver un cierto tipo de películas y que de pronto te puedes encontrar con que una película de una gran calidad, pues no sé, sea un gran éxito de taquilla, pues creo que a veces en el ámbito de la comunicación, la política y la otra, se incurre en este error. Y dices, bueno, pues no sé, no todo el mundo va a ver las películas más banales. En fin, con un poco de suerte a Parásitos le van a dar un Oscar y ya está. O sea que, ¿me explico? A ver, yo creo que habría que... era Manuel Sacristán que decía aquello de que en el gusto por el matiz se reconoce al filósofo, ¿no? Entonces, obviamente, cuando uno tiene que intentar pues, transmitir algunas ideas, pues, digamos, intentar dibujar las líneas mayores, pero luego entramos en el capítulo de los matices, ¿no? A ver, hay ámbitos dentro de lo que se gestiona en la vida pública que, sin duda, solo se pueden dirimir con criterios científicos. Es decir, si en un momento determinado, pues, en fin, hay que vacunar o no vacunar a los niños, a esta población, a esta parte de la población, o que sea, esto solo puede utilizar criterios científicos. Lo que también es verdad es que hay muchos ámbitos de la vida humana y, por tanto, también de la vida en común, que no son susceptibles de ser dirimidos con criterios científicos. El ámbito de lo que podríamos llamar lo opinable. Lo que es inaceptable es que alguien considere según qué cosas opinables. Hay cosas que no son opinables. Es decir, la cuestión de las vacunas o la cuestión de, pues eso, en fin, cómo se cura determinada enfermedad o no, eso no es una cuestión opinable, es una cuestión que se tiene que resolver científicamente. Ahí no hay duda. Pero luego hay muchos ámbitos en nuestras vidas cotidianas y en nuestra vida en común que no tiene que ver con lo opinable, sino que tiene que ver con lo elegible, con lo opcional, con cómo queremos vivir juntos. Y por eso yo antes, y me viene bien haberlo dicho, planteaba lo de las preferencias. Quiero decir, digamos, ¿qué se pone en primer plano? Por ejemplo, una gestión política no es una cuestión que tú la puedas decidir científicamente. Luego, el tratamiento de esa cuestión elegida sí que será científico. Es decir, alguien dice, mira, ¿sabes qué? Lo prioritario es, pues no sé, el hambre. Ya hemos de solucionar el hambre. Pues entonces, bueno, ¿ahora cómo lo solucionamos? Pero hay un momento en el que, por ponerte este mismo ejemplo, se introduce una categoría. Dice, no la pobreza infantil. Bueno, está bien, hay un matiz que antes no existía. Alguien podría decir, oiga, ¿por qué ahora usted habla tanto de la pobreza infantil? Si hace un tiempo solamente se hablaba de la pobreza. O, por ejemplo, la pobreza energética. Hay gente que lo ha discutido. ¿Cómo energética? Hay pobreza, como diría un pedante, tout court, o sea, a palo seco. No, energética o tal. Bueno, pero hay un momento en que se introduce esa categoría. Eso es algo sobre lo que se puede y se debe debatir. Luego, ¿cómo lo haces? Eso sí que puede ser una cuestión científica o técnica. Si mira, la mejor manera es esta, tal. Pero lo que tú consideras una prioridad, eso no te lo resuelve. Porque si no, digamos, habría un procedimiento establecido y tira que te vas. Y no haría más que aplicarse. En el fondo, ya que estábamos con las simplificaciones, digamos, lo que diferencia las opciones políticas son sus prioridades. Son sus prioridades. Es decir, tú le dices, no sé, a alguien así, muy de izquierdas, ¿a usted le parece que la creación de empleo y la producción de riqueza, tal, es algo positivo y necesario?
Sí, pero no lo coloco en primer lugar. En primer lugar hemos de resolver las necesidades de tal. Mientras que alguien de otra opción te dice, bueno, pero es que usted ¿qué es prioritario? Yo creo que lo primero es pues, que haya empresas, tal, porque así se genera riqueza y así es como mejor se combate el paro y así es como tal. Es decir, no es que esté diciendo lo que el otro mantiene no me parece bien. No tenemos el mismo orden de prioridades. Y ahí es donde entra la cuestión, digamos, política del debate. ¿Había alguien? Sí. Bueno, sí, claro, yo como en aquel... ¿Esto está en marcha o no? No. Sí. Yo como en aquel viejo chiste de... ¿Sabéis, no? El chiste vasco, digamos, ¿no? El niño que vuelve el domingo a mediodía a casa y el padre pregunta, Pachi, ¿fuiste a misa? Y él dice, sí, fui a misa. ¿Y qué dijo el cura en el sermón? Dice, pues habló del pecado. ¿Y qué dijo? Dice, pues que no es partidario, ¿no? Bueno, pues bueno, yo soy partidario. Yo soy partidario y creo que efectivamente es un buen procedimiento. Claro, alguien puede decir, bueno, pero ¿en qué te basas? Bueno, me baso en un par de cositas no menores. Una, que es un procedimiento que se ha demostrado eficaz en sociedades con una complejidad parecida a la nuestra, quiere decir, que tienen en su interior comunidades con un sentimiento, digamos, de pertenencia específico y diferenciado, ha funcionado y ha funcionado razonablemente bien. Y, por otro lado, porque creo que los procedimientos, digamos, alternativos que hasta ahora se han presentado no han conseguido ser satisfactorios. O sea, obviamente las opciones, digamos, uniformizadoras, centralistas, etcétera, lo han dejado todo por resolver. Sí que da la impresión de que la idea de las autonomías era una idea que podía funcionar. Pero en todo caso, aquellas insuficiencias que hay un cierto consenso que existen del estado de las autonomías, yo no veo otra manera de colmarlas sin generar otros problemas que el federalismo. Cada quien diría, no, la manera de superar las autonomías es a través de la independencia. Bueno, sí, pero eso es superar un problema para generarte un montón más. Entonces, yo de eso no soy partidario. ¿Vale? Dos cosas. Una respecto a Europa. Recuerdo que en cierta ocasión estaba en la cafetería del Congreso y estaba hablando con un diputado del PP que había sido europarlamentario. Y me dijo una cosa que me llamó mucho la atención. Me dijo, lo bueno que tiene el Parlamento Europeo es que puedes convencer al otro. Es decir, que en un momento dado, pues dices, oye, yo creo que, pues no sé, que lo que habría que hacer para potenciar la agricultura sostenible, tal, es poner un impuesto a. Yo digo, espérate, pensémoslo, porque a veces eso es peor, porque hay un efecto, una reacción. A lo mejor lo que debemos hacer es, en vez de poner un impuesto a, subvencionar no sé qué otra cosa y tal. ¿Te convence? ¿Estás de acuerdo con él? Y lo votas, y ya está, y viceversa. Eso sería, digamos, lo que probablemente sobre el papel debería ser, digamos, un parlamento, un lugar en el que se parlamentara y se llegara a acuerdos, no que se tuviera que estar siempre transaccionando los intereses. Y luego hay una cuestión que también tiene que ver con esto y con cosas que se han dicho antes, ¿no? Respecto al marco, ¿no? Que yo recuerdo que esto también me lo comentaba un día Nicolás Sartorius. Me decía, es que en política es fundamental conseguir llegar a un acuerdo sobre el diagnóstico. No sobre las soluciones, no, sobre el diagnóstico. Cada cual tiene sus opciones, vale. Pero vamos a ver, en este momento, él me decía, es que si no hubiera podido haber nunca pactos de la Moncloa. Pudo haber pactos de la Moncloa porque se acordó un diagnóstico. Y luego, acordado el diagnóstico, ¿qué problema tenemos? Prioritario, ¿cuál es el paro? Luego tal, inversiones, tal, inflación, bla, bla, bla. Bien, acordamos el diagnóstico, el marco de sentido, la descripción de la realidad en la que todos estamos de acuerdo, y a continuación nos ponemos a hablar, ¿no? Bueno, yo durante la pasada campaña electoral, cuando me preguntaban por este asunto del diálogo y tal,
yo más o menos siempre decía lo mismo, ¿no? Que me parecía que era un procedimiento para empezar a ponernos de acuerdo, ¿no? O abrir la posibilidad de ponernos de acuerdo. Yo decía, vamos a ver. Y al final había gente que le gustaba, que le llamaba incluso el método Cruz para el diálogo. Esa mira que lo voy a patentar, ¿no? Vamos a ver, en primer lugar, hemos de renunciar a la hora de hablar al programa de máximos. Si tú vas a una negociación diciendo, yo quiero mañana la abolición de la propiedad privada, tal, colectivizar todas las empresas, tal, malamente, poco vas a poder dialogar. En primer lugar, aparquemos el programa de máximos, o no pongamos por delante el programa de máximos. Aplicado a Cataluña, pues significaría lo que significaría por todas las partes. A continuación, aparquemos los agravios. Es decir, no planteemos la conversación o el diálogo como el espacio para resolver deudas pendientes, porque si no nos vamos a dedicar más a hablar de las deudas pendientes que de solucionar los problemas. Y a partir de ahí, renuncia al programa de máximos de salida y aparcamiento de las deudas pendientes, y aquí las deudas también tendríamos las nuestras, pero bueno. A continuación, es decir, hagamos un listado de cuáles son los problemas, el diagnóstico, realmente urgentes e importantes. ¿Cuáles tenemos? Y una vez enunciados esos problemas, planteémonos la cuestión, ¿y con las herramientas que tenemos los podemos resolver o no? Lo cual significaría, en el caso de Cataluña, aparcamos programa de máximos, aparcamos los greuges, tal, y decir, vamos a ver, ¿cuáles son los problemas que tenemos? ¿Cuáles son? Los concretos. Luego ya sé tu respuesta a cómo lo resolverías, pero ¿cuáles son los problemas? Financiación, competencias, tal. Tenemos toda la lista. A continuación, esos problemas, con las herramientas que tenemos, ¿los podemos resolver? ¿Sí o no? Hombre, yo creo que si llegáramos a ese momento, tendríamos muchos. Porque al final, es posible que alguien dijera que no. Pero tenía que concretar cuáles son. Tenía que decir, mira, hay este que no lo podemos resolver con los problemas existentes. Bueno, ya tenemos cosas muy concretas de las que hablar. Pero claro, si empezamos hablando, es que yo quiero todo. Yo quiero independencia en su conjunto. Claro, a partir de ahí, empezar a encontrar un ámbito en el que hablar de lo mismo se hace muy complicado. Señores, un placer. Muchísimas gracias.